Bienvenidos a la ficha de personaje de KOF, la serie de videos en donde vemos la historia de un personaje en el universo de The King of Fighters, su ficha de personaje, actores de voz y disponibilidad en los distintos juegos de la saga, además de 5 curiosidades y datos del personaje. Hoy es el turno de Krauser. Wolfgang Krauser von Stroheim, comúnmente conocido como Wolfgang Krauser, es un personaje que apareció por primera vez en la serie Fatal Fury y posteriormente en The King of Fighters. Unos 40 años antes de que el primer Fatal Fury ocurriera, Michael, el actual jefe de la familia Stroheim, pierde a su hijo y esposa en un accidente aéreo. Su nieta Elsa es la única descendiente viva y no hay herederos varones que puedan estar disponibles para tomar el poder de la familia. Tiempo después, Elsa se enamoró de un hombre llamado Rudolf, que había ganado un importante torneo de artes marciales. Mientras ella estaba esperando un hijo de este hombre, Elsa le pide a su abuelo que apruebe su matrimonio con Rudolf. Al no tener voz en el asunto, Michael acepta finalmente a regañadientes. Desde que se convirtió en parte de la familia Stroheim, Rudolf se vio obligado a dejar a su otra mujer e hijo en Estados Unidos, María y Guise. Cuando Krauser tenía 9 años, un niño desconocido trató de asesinar a su padre. Este muchacho era Guise, quien culpaba a Rudolf por dejar a su madre morir en soledad. Sorprendentemente, Krauser derrotó al aspirante a asesino y lo habría matado de no haber sido detenido por Rudolf. Krauser era el hijo de Rudolf y Elsa. Desde entonces, Guise siempre ha temido a su medio hermano menor. Cuando Krauser ya era mayor, su bisabuelo murió y Rudolf se convirtió en jefe de la familia. Elsa también falleció, en la misma época. Al enterarse de que su marido aún amaba a su vieja esposa, ella decidió ahogar sus penas en licor y morir con aquel cuerpo frágil. En su cumpleaños 16, Krauser desafía a su padre a un duelo, un día después del funeral de su madre Elsa. Aunque los asistentes se mostraron a favor de la victoria de Rudolf, Krauser lo mató de un solo golpe. Por lo tanto, se convirtió en el indiscutible y fuerte conde de Stroheim para comenzar a forjar la nueva historia de esa familia. En algún momento después de este evento, Krauser pelea con Chef Bogart y Hanzo Shiranui, abuelo de Mai. Los dos combatientes fueron capaces de golpear en la frente a Krauser, dejando una cicatriz transversal que él mismo se negó a curar. Regresó a su país y continuó asistiendo a la herencia de su familia. En Fatal Fury, convertido en todo un señor del crimen de la oscuridad, Krauser decidió divertirse. Una vez que oye hablar de la reputación de Southtown, le envía una carta a su medio hermano Guise. Aunque fue escrito en una manera cortés, era realmente una amenaza para su medio hermano mayor, con la intención de competir contra él. Sin embargo, nunca recibió una respuesta por escrito por parte de Guise, ya que escuchó que Guise murió poco tiempo después. Guise había sido vencido por un misterioso hombre llamado Terry Bogard en el torneo King of Fighters. Intrigado por aquel sujeto, Krauser envió un impostor para difamar a la empresa de Guise y viajar personalmente a Southtown. Una vez en la ciudad, se encarga de organizar su propio torneo de The King of Fighters y logra herir de gravedad a una gran cantidad de peleadores que participaron en la competencia anterior. También contrata a 3 luchadores para que le sean de ayuda: Billy Kane, Axel Hawk y Lawrence Blood. Eventualmente, él lucha contra Terry en la final del torneo. Después de una batalla feroz, Krauser es derrotado y eventualmente desaparece de la escena de los combates. De acuerdo con el cortometraje Memories of the Stray Wolf, Krauser se suicidaría poco después de su derrota. En KOF 96, dentro del canon de la serie KOF, no se sabe nada de Krauser una vez terminado el torneo de KOF 96. En un principio, él une fuerzas con Guise Howard y Mr. Big para crear el Boss Team, aunque Guise solo los había utilizado para tratar de apoderarse del legendario poder de Orochi. Krauser solo se preocupaba por su desempeño personal en los combates. Después de aprender de sus errores a manos de Terry Bogard, Krauser se comprometió únicamente a combatir con rivales más fuertes, con el fin de restaurar su fuerza y el prestigio que alguna vez poseyó. Por ahora, Krauser solo quiere mejorarse a sí mismo. En cuanto a su estilo de pelea, el estilo de Krauser se basa en el sistema de lucha Stroheim,
un estilo de artes marciales basado en otro arte alemán llamado Kampfringen, y el antiguo estilo de lucha griega del pancracio. También usa movimientos de lucha libre, tales como patadas en caída, suplex y otros más. Estos movimientos fueron inspirados por el luchador profesional Tiger Mask, figura que años más adelante fuera la figura principal tras la creación de Ramón. La mayoría de sus movimientos llevan el nombre Kaiser, palabra alemana para emperador o gobernante. Es un hombre muy fuerte, puede derrotar a enemigos muy talentosos usando únicamente fuerza bruta, puede lanzar bolas de fuego de sus manos, llamando a este movimiento Blitz Ball. También puede lanzar una gran onda de energía, conocido como Kaiser Wave, y además puede girar su cuerpo a gran velocidad, creando un huracán alrededor de él, llamando a este movimiento Senpuken o Hado Senpukiak. En cuanto a su personalidad, mientras Krauser parece tener una naturaleza malvada cuando está en combate, en realidad esto no es así, ya que tiene un lado muy gentil fuera del círculo de batalla. Simplemente no ve ninguna justificación para la misericordia o dar lugar a la justicia en una batalla. Krauser cree que nunca ha cometido transgresión alguna, ya que solamente lucha de manera brutal en el ring de batalla, para su beneficio personal. Krauser también puede tocar el piano u órgano, como lo ha demostrado en el anime, para honrar a su padre cada año. Muy bien, ya hemos echado un vistazo a quién es Krauser. Empecemos con su ficha de personaje. Wolfgang Krauser, edad en KOF, desconocido, fecha de nacimiento, desconocido, peso, 145 kilogramos, altura, 2 metros, tipo de sangre, A, nacionalidad, Alemania, actores de voz. Give it up, loser! You can get up by yourself! Thanks for a good time! Let's burn it up! Blitzball! Leg tomahawk! Ha! Ha! Huh! Ha! Ha! Kaiser Wave! Eat this! KOF 96, disponibilidad inicial, equipo Boss Team, con Geese y Mr. Big. KOF 98 Ultimate Match, disponibilidad inicial, equipo Boss Team, con Geese y Mr. Big. 5 curiosidades de Krauser. 1. Krauser aparece como Extra Striker en KOF 2000, pero solo en la versión de PlayStation 2. 2. Krauser tiene un cierto parecido con Aldebaran de Tauro en Saint Seiya's Soul of Gold en cuanto a estatura, musculatura, tamaño y color de cabello. 3. Aparece en el ending del Fatal Fury Team en KOF 94. 4. Krauser aparece junto a Lawrence Blood y Axel Hawk en el stage de Londres en The King of Fighters 13. 5. Su apellido Wolfgang fue extraído de Mozart y Krauser de uno de los nombres artísticos del ex luchador profesional Carl Istas. Algunos datos curiosos de Krauser. Odia la vanidad y falsedad. Su hobby es coleccionar antigüedades medievales. Su comida favorita es todo. El deporte que domina no está interesado en los deportes, pero cuando quiere, es bueno en cualquiera. Sus gustos son su alma de caballero. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Apoya mi contenido convirtiéndote en miembro del canal, donde obtendrás varias recompensas como agradecimiento. Y por último, sigue las páginas alrededor de KOF y Super Smash Bros. Ultimate, ambos sitios donde encontrarás amor por las respectivas franquicias y diverso contenido. La información de todo lo que mencioné lo encontrarás en los links de la descripción. Además te informo que estoy realizando directos semanales en el canal, así que si gustas acompañarme en cada uno de ellos, te estaré más que agradecido. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.